Hola, ¿cómo estás? Sí, hemos estado concentrados y concentradas en lo que está pasando en el G20 en Río de Janeiro y te quiero leer una frase. Compete a los aquí presentes, a quienes están alrededor de esta mesa, la tarea impostergable de acabar con esta lacra que avergüenza a la humanidad. Esas son las palabras del mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva para impulsar la alianza contra el hambre y la pobreza que ya firmaron, a la que ya adhirieron 82 países y 66 organizaciones, organismos internacionales, entre ellas la ONU. Me encuentro aquí en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, para conversar con Rodrigo Martínez. Por favor, adelante, Rodrigo, ¿cómo está? Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Muchas gracias por conversar con nosotros aquí en DNews, saliendo para toda América Latina y para contarle a nuestra audiencia, que está precisamente en toda América Latina, qué significa esta alianza contra el hambre y la pobreza. Bueno, primero muchas gracias por la entrevista, una oportunidad para poder comentarles un poco de este tema. La alianza fue una iniciativa en el marco de la presidencia del G20, que a cargo de Brasil en este caso, en este año, que ha propuesto avanzar de manera definitiva o decidida hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 y 2, que son la lucha, la erradicación de la pobreza y la erradicación del hambre en el mundo. Existen las posibilidades de hacerlo y ese es el planteamiento de la invitación. Consiste en buscar un espacio primero de acuerdo entre los países y entre las distintas autoridades y organismos internacionales y espacios de la sociedad civil dispuestos a cooperar en esta iniciativa. Eso incluye tanto un aporte desde el lado de un pilar de conocimiento, que es el aporte que pueden dar la acumulación de información, la acumulación de las experiencias de los países sobre las políticas públicas. Por otro lado, un pilar de apoyo financiero, que significa identificar oportunidades para dar recursos, llevar adelante la iniciativa, y el pilar de los países, que es llevar adelante e implementarlas, y la cooperación entre los países para su implementación a partir de las experiencias realizadas. Ya han adherido 82 países, decíamos nosotros, 66 organismos internacionales, todos los países convocados en el G20, porque había dudas con Argentina, porque usted habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 1 y 2, eso es parte de lo que en algunos lugares llaman la Agenda 2030, sin embargo, al parecer todos los países adhirieron. Exactamente, hasta ahora lo que fue ratificado ayer, todos los países adhirieron a este llamado de la alianza. ¿Cuál es la importancia de esto para América Latina? Concentrémonos en nuestra región, ¿no es cierto? ¿Cuál es el diagnóstico que hay sobre los índices de pobreza y hambre en nuestra región? Bueno, comentábamos la semana pasada en el lanzamiento del Panorama Social de América Latina y el Caribe. En pobreza en este minuto, el 27% de la población aproximadamente de la región vive en condiciones de pobreza, y particularmente en torno al 10% en población con extrema pobreza, que significa no tener los recursos suficientes para acceder a la canasta básica de alimentos. Eso nos muestra una realidad objetiva, pero también se complementa con un creciente incremento del sobrepeso y la obesidad, que también habla de un problema de hambre, porque quiere decir que no tenemos capacidad de pagar una dieta balanceada. Eso afecta en el caso de los adultos a casi el 30% de la población, y entonces el desafío está. ¿Cuál es el desafío en definitiva en la región? En una región que es productora y exportadora de alimentos, el desafío es un problema de acceso, y eso habla del trabajo que tenemos que hacer para disminuir la desigualdad, las limitaciones en el acceso a los alimentos sanos y nutritivos para la población. Oficial, ¿de qué manera se puede concretar una iniciativa que suena tan grande, ¿no es cierto? Eliminar, erradicar completamente el hambre y la pobreza en el mundo. ¿A qué plazo es posible llevar a cabo? ¿Por qué hay expectativas positivas respecto de una iniciativa como esta? La ministra de Desarrollo Social, de hecho, en Brasil, mencionaba iniciativas que dan cuenta de que es posible alcanzar este desafío. ¿Qué iniciativas, por ejemplo, también nos puede sumar? Hay iniciativas desde distintos ámbitos y en ese sentido es importante ver la integralidad de la política pública y no solamente elementos parcelados. Y esa integralidad habla desde el lado de la mejora de los sistemas alimentarios. El año pasado tuvimos una cumbre sobre los sistemas alimentarios y existen los espacios y la coordinación para llevar adelante eso, que es mejorar
los temas de la producción y el acceso en términos de los alimentos en particular en los distintos lugares de la región y del mundo. Pero por otro lado, están elementos que tienen que ver con la capacidad de compra y en ese sentido la protección social no contributiva, lo que son los programas de transferencias conocidos como los programas de transferencias no condicionadas que han sido diseminados desde hace ya varios años en la región. Son experiencias que han dado resultados como el Fome Cero de Brasil, que ha permitido sacar a mucha población de la condición de hambre y de pobreza. Pero por otro lado también está en la enseñanza para el acceso y la compra de alimentos nutritivos y cómo facilitamos de que la población logre llegar a esos alimentos que son necesarios y pueda realmente decidir sobre ello. Y en eso está el conocimiento, el etiquetado, en definitiva una institucionalidad que aporte para llevar adelante de manera sostenible este tipo de políticas a toda la población. Estaba leyendo a propósito de la información desplegada también al compartir esta iniciativa, que el año 2023 el 9% de la población mundial, 733 millones de personas, padecieron hambre. Es un porcentaje más bajo que el que presenta de población que padece hambre en nuestra región. Para América Latina, una iniciativa como esta es fundamental. ¿De qué depende que efectivamente se pueda avanzar con rapidez en eliminar este flagelo? Depende de manera clara de voluntad política, de llevar adelante políticas públicas que permitan llevar los recursos necesarios para esa población a acceder a esos bienes alimentarios en el mercado o llegar con esos productos a la población y producir ese empalme, y eso es política pública. Esos son recursos destinados a esto, entendiendo que invertir en la seguridad alimentaria y nutricional, invertir en la lucha contra el hambre, no es solo un beneficio para las personas, porque ciertamente es un derecho humano de los más básicos para poder subsistir, pero también es una inversión en términos de económicos, porque entendamos que el costo de tener hambre y malnutrición afecta no solo a esas personas, sino que afecta a la economía en su conjunto. Disminuye la capacidad de esos niños y niñas desnutridos de acceder a buenos niveles de educación, aumenta el riesgo en términos de morbilidad y mortalidad en salud y disminuye la capacidad productiva. Y eso, en definitiva, en el largo plazo, invertir en este tipo de políticas, invertir en la lógica de la alianza, también es un beneficio económico para el conjunto de la sociedad. Y ese es un poco el giro que tenemos que dar en doble sentido, que esto no es solo un gasto, es una inversión, y ocuparnos de la doble carga de la malnutrición, que es el hambre y el sobrepeso y la obesidad. El hambre que normalmente lo definimos como efecto en desnutrición, pero también es en sobrepeso y obesidad que afecta progresivamente en nuestra región, de manera creciente. Claro, la malnutrición, Chile de hecho tiene, ya que estamos saliendo desde aquí, índices complejos en eso. Finalmente, y para cerrar, oficial, ¿una buena noticia el cierre del G20 con esta alianza? Ciertamente, habla de una voluntad en donde todos se han puesto adelante en llevarla adelante. El objetivo ahora es trabajar para que la implementación de este objetivo realmente se cumpla y todavía tenemos la esperanza de llegar al 2030 con buenos resultados en términos de los primeros 2 objetivos de desarrollo sostenible que nos junta justamente la pobreza y el hambre. Perfecto, entonces estamos hablando efectivamente del 2030 como plazo para llegar a cumplir estos objetivos, con Rodrigo Martínez, oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, conversando sobre esta importante alianza impulsada por la presidencia de Lula en el G20. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Adelante.